Buenas tardes, bienvenidos a su podcast conversatorio. Este es nuestro capítulo 3 y tenemos el placer de conversar con Ruth, o como le decimos por confianza, Tuti. Buenas tardes, Tuti. Buenas tardes, Rubén. Eh, Quisiera empezar preguntándote un poquito sobre tu vida, de dónde vienes, cuántos años tienes y los detallitos que puedas contarnos. Yo tengo 29 años, nací en Guatemala, pero siempre me preguntan de dónde sale mi acento. Mi acento viene de que viví la mayor parte de mi niñez y mi adolescencia en Chile. Cuando tenía 2 años y medio nos movimos a la ciudad de Concepción en Chile y ahí viví hasta los 18 años, 18 años y medio por ahí. Luego nos movimos a Ecuador, donde actualmente resido. Aquí conocí al amor de mi vida, a Iván Mauricio, que por cierto estuvo hace poco en tu podcast también. Sí, él estuvo acá y nos conocimos y aquí ya me quedé en Ecuador, en Ambato, y aquí ya tengo 2 hijos pequeños y soy feliz aquí en Ecuador. Esa es mi vida en un resumen. Chévere, gracias. Yo quería preguntarte algo. Eso de la música, tus padres siempre te enseñaron desde pequeñita, ¿verdad? Ajá. Mi recuerdo más antiguo que tengo con la música es más bien una foto. Me acuerdo que teníamos una foto donde yo aparecía, creo que tenía como 3 o 5 años, en pijama en la casa, tocando una flauta como en un recital en la casa para mi familia. Pero sí, siempre me gustó la música. Yo creo que desde pequeños dicen que uno puede ver el talento que cada niño va trayendo, ¿verdad? Entonces, yo me acuerdo que sí, siempre me encantaba. En mi época todavía existían los cassettes, en mi niñez, me acuerdo que teníamos ahí la radio y mi mamá tenía muchos cassettes de diferentes música. Teníamos música para niños, CDs instrumentales, de himnos, muchos cassettes. Entonces, creo que sí existía algún CD ya, estaban empezando a salir, pero mi mayor recuerdo era una cajita con cassettes, llena de cassettes. Y me encantaba ponerlos. Recuerdo también que una vez, por ejemplo, mi mamá puso un cassette y se empezó a salir la cinta y todo, y me dolió mucho porque ya, no sé, quizás tenía solución, pero ese cassette ya lo botamos pero ese es mi recuerdo, o sea, que desde siempre, o sea, siempre había música en la casa y mi mamá tocaba el órgano. Entonces sí, nos metieron mis padres al mundo de la música, desde pequeñas. Sí, ¿cuál es tu instrumento favorito? Uy, bueno, difícil, no quiero ser desleal a ninguno, pero el que más toco es el violín, digamos. En ese me pasé más tiempo aprendiendo, pero me encanta el piano porque llena más, o sea, puedo tocar y cantar a la vez. Entonces, sí, creo que el piano. O sea, el violín no se puede cantar. Sí he visto, sí, es muy difícil y es muy raro, o sea, sí existe, hay quienes lo hacen en ciertos estilos, como la música country, creo que a veces así tocan y cantan a la vez, pero es muy raro, para realmente tocar. Y como el piano es como la guitarra, que tiene acordes, entonces llena bastante. Entonces, sí pasé más tiempo aprendiendo violín, y de hecho me identificaba más con el violín, pero últimamente en la iglesia estoy tocando más el piano, entonces con ese estoy ahorita. Ah, qué chévere. Yo, cuando tenía unos 12 años, creo que me pusieron a tocar guitarra, aprender a tocar con Santi Chico. Creo que sí le conocí. Sí, ajá. Y estaba aprendiendo a tocar y después de un tiempo me fracturé la muñeca. Y era esta misma, me fisuré 3 huesos, pero ya no pude tocar. Sí, pero era bonito eso de la guitarra, es bonito. Bueno, lo que yo quería preguntarte también es sobre cómo, tú puedes, desde tu experiencia, decirnos cómo influye la música en nuestra vida. Influye absolutamente, y no sé de qué manera podría enfocarlo, pero influye en todos los sentidos, o sea, espiritualmente, emocionalmente, en todos los sentidos afecta la música. La música nos ayuda a identificarnos con algo, es súper poderosa. Por ejemplo, te pongo el ejemplo yo me he dado cuenta en las películas. Una vez está solo enfocado en la imagen,
pero lo que muchas veces hace a una película, a una escena, es la música de fondo. Ajá, es la música. Yo a veces ponía el ejemplo de que a veces uno si escucha ciertos ritmos o ciertas canciones te pueden llevar a tu niñez, te pueden llevar a algún momento de tu vida, ¿verdad? Sí. Entonces, influye completamente, o sea, es parte, nos gusta o no nos guste la música influye en nosotros. O sea, hay gente que dice, no, yo no canto bien, me gusta mucho y todo, pero de todas formas, hay canciones que nos han afectado a través de nuestra vida. Entonces, personalmente yo diría que afecta bastante y mucho más en el ámbito cristiano. O sea, obviamente afecta mucho. En la Biblia vemos a través de toda la Biblia cómo se usaba la música con distintos propósitos, y yo podría decir en mi vida, el Señor ha usado muchas cosas para encontrarse conmigo, para hablarme, pero yo diría que dos de las formas más fuertes que Él usa todo el tiempo conmigo es la Biblia por un lado. El Señor me habla mucho a través de la Biblia, y muchísimo también confirma muchas cosas a través de la música. O sea, por ejemplo, a veces me ha pasado que estoy con alguna canción muy metida en mi mente, y en eso empiezan a suceder cosas en mi vida y me doy cuenta que esa canción estaba hablando completamente de lo que estoy viviendo. Entonces, sí, definitivamente que tiene una influencia en todas las personas. O sea, yo creo que positiva o negativamente, todas las personas, sean cristianas, sean religiosas, lo que sea, siempre vamos a ser afectados de alguna forma por la música. Y estos días estoy escuchando algo sobre eso, que dicen que la música fue antes que idioma, o sea, antes que lo empezáramos a hablar. O sea, hablaban de esos neandertales y ellos. Ajá. Pues decían que ellos empezaron a hacer música antes de empezar a comunicarse por palabras. Y decían que la música es un tipo de idioma, mucho antes de la palabra hablada. ¿Sabías algo de eso? No, de esa parte, en esa parte no, pero yo creo, bueno, no me podría meter a temas muy profundos desde cuándo inició la música, aunque pensándolo bien, ahorita que lo mencionas, bueno, Dios es eterno, ¿verdad? O sea, Él no está limitado por el tiempo, sino que Dios siempre ha existido. Es un concepto que para nuestra mente humana de un inicio y fin es muy difícil comprender, pero Dios siempre ha existido, y Él tiene música. O sea, yo no sé cómo será la música celestial, pero la música entonces siempre ha existido desde la eternidad, siempre ha existido música. O sea, desde antes, por decir así, de la fundación del mundo ya existía la música. Entonces, nada más Puede que... sí, es cierto. Sí, solo que esos detalles que acabas de mencionar, no estoy muy... No conozco mucho de todas esas cosas, pero realmente sí, la música siempre ha existido. Hay algo que yo también he sentido. Cuando tú escuchas música, no solamente es influencia corporal, sino también es espiritual, ¿verdad? Porque creo que Mauri, tu esposo mismo nos comentó que la música es espiritual. O sea, no es para emocionar al hombre, sino para alabar a Dios. Uh-huh. Mira, a ver, ¿cómo decirlo? Yo crecí con muchos conceptos de la música. Creo que lo que estás diciendo, eso sí lo estaba escuchando recientemente, que uno de los conceptos que me enseñaron a mí en la música, hablando de temas cristianos, ¿verdad? Yéndonos más al tema de la música y la iglesia. Y es un tema que hoy critican mucho con la música cristiana de hoy en día. Dicen que la música está afectando hoy mucho más a las emociones que realmente usándose para lo que debería ser, que es para adorar a Dios. Pero sabes que yo he cambiado muchos conceptos, o sea, he ido a la Biblia, o sea, yo crecí con muchos conceptos cristianos de cómo debía ser la música correctamente, o sea, que sí y que no. Y este era, por ejemplo, uno de ellos, que decían siempre, no, es que la música no tiene que afectar tus emociones, o sea, la música es para adorar a Dios. Entonces, bueno, voy a contextualizar un poco lo que te voy a decir a continuación, pero yo borré mi pizarra, la pizarra de mi corazón, y
y le dije, porque yo asistía a una iglesia antes, pero luego de un tiempo el Señor nos llevó a salir de esa iglesia y le pedí al Señor que Él pudiera ayudarme a interpretar las cosas de acuerdo a las escrituras y no de acuerdo a todas las enseñanzas que yo tenía. Entonces, todas estas enseñanzas de cómo debería ser la música correctamente, yo le dije, Señor, yo quiero saber qué dice la Biblia, qué dices tú acerca de la música, si qué es correcto y qué no es correcto. Entonces, yo estaba leyendo un día y aparece un verso, déjame buscarlo para no decir aquí herejía. Claro. A ver, pero habla justamente de en qué momento, mira, dice en Santiago 5:13, dice, ¿está alguno alegre? Cante alabanzas. Y me llamó la atención que, mira, ¿la alegría qué es? La alegría es una emoción. Ajá. Entonces, Santiago lo que está aquí vinculando es que si estamos alegres, cantemos alabanzas, o sea, no está separando las emociones de la alabanza, de cantar. Otra cosa que yo pensaba, por ejemplo, a veces dicen que las emociones, por ejemplo, que hay música que te mueve, por ejemplo, a mover el cuerpo, hay ritmos así como que, y yo crecí con el concepto de que eso estaba mal, o sea, como que no, pues la música tiene que ser 100% espiritual y solo como que una adoración directa a Dios, como algo muy, muy espiritual. O sea, que si ya mi cuerpo llevaba a moverse un poco, como que algo estaba mal. Yeah. Pero yo pensaba, entonces, ¿cómo sería la música que estaba tocando el rey David? ¿Te acuerdas? No sé si te acuerdas de esa historia donde él se puso a danzar y luego Mical lo menospreció por todo lo que estaba haciendo. Yo decía, o sea, esa música debe haber sido súper alegre para que llevara a David a moverse y a danzar y hacer todo eso. O sea, en la Biblia hay demasiados versos que nos muestran que la música se relacionaba con las emociones, con el cuerpo, o sea, con una expresión al Señor. Yo creo que el problema sí está en que si solamente las emociones son afectadas, eso está mal. O sea, obviamente, o sea, si solamente la uso como para satisfacer mi necesidad de estar alegre, de llorar o cosas. El cuerpo. Exacto, si quiero ver solo el cuerpo, o sea, sí, está mal, pero, por ejemplo, yo he visto el ejemplo para mí más claro y yo creo que no está mal, fíjate en los niños chiquitos, en los bebés. Me da risa con mis hijos. Yo tengo, como te digo, dos hijos pequeños y a veces le ponemos, ni siquiera ponemos música, a veces afuera ponen música y con el ritmo empieza el gran baile. Entonces yo digo, Señor, si está mal que nuestro cuerpo sea afectado por la música, entonces ¿por qué de forma tan innata pusiste que un niño se alegre con el ritmo? Y no sabes si es una música buena o mala. No, y mira, la Biblia dice que de la boca de los niños y de los que maman fundaste la alabanza. Entonces, yo creo que a veces hay... ¿Y dónde dices? En los Salmos. Yo tengo aquí, a ver, déjame buscarte. De verdad, uno no llego todavía. Te cuento, y 2 veces aparece. Aparece en los Salmos, en Salmo 8 me parece, y también Jesús lo mencionó. Mira, aquí dice, no tengo la cita, pero dice, de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo y al vengativo. Wow, a mí me encanta este verso porque, como te digo, mira, hay muchos conceptos que yo tenía respecto a cómo debe ser la música correctamente. Sí. Ajá, pero es una lista muy larga, o sea, una lista extensa de que me decían, esto sí hay que hacer, esto no, si la música está en menores, está mal, si la música, no sé, un montón de cosas. Pero como te dije, para mí eso marcó un antes y un después totalmente radical en mi vida cristiana, que fue borrar todos esos conceptos. Yo le dije, Señor, yo borro delante de ti lo que yo he creído, porque yo a veces había muchas cosas que creía de acuerdo a, así como ciegamente, uno decía, sí, todo lo que me dicen es cierto. Pero luego dije, ¿pero qué dice la Biblia al respecto? Y me encontré con muchísimas sorpresas. Y o sea, me ha hecho ver la vida cristiana y me ha hecho ver a Dios de una forma totalmente nueva. Diferente, nueva. Pero ¿sientes que es mejor ahora o era mejor antes? 100% ahora. O sea, antes, mira, yo no lamento nada de lo que antes viví, no lamento ni cambiaría. O sea, yo creo que Dios nos lleva por un camino muy especial.
Y el Señor usó diferentes personas, canciones, estilos de música, ministerios para bendecirme. Solamente que llegó ese momento, como te dije, esa es otra historia muy larga, pero que el Señor nos llevó a hacer un cambio en nuestra vida. Y a ver cómo te explico esta parte. Al salir de esta transición. Ajá, en esa transición, yo amaba tanto la música porque para mí la música siempre ha sido como fundamental en mi vida, o sea, ha sido como uno de esos pilares. Entonces, en este ministerio se enfocaban mucho en eso, en la música. Inversión, ¿verdad? Ajá. Sí, también me acuerdo de esa. Yo estaba en un coro cuando había inversión. Ah, ¿participaste en el coro? En el coro de jóvenes. ¿En qué rango de voz estabas? Tenor, Ya. me acuerdo que estaba, ajá. Entonces ellos nos mandaban así en cassettes, no era de los cassettes. También. Nos mandaban a practicar todos los días y nos daban alabanzas. Y había unas alabanzas bien bonitas que hasta ahora me acuerdo así entre recuerdos. Ajá. Cuando nos decían hacer subir, bajar. Por ejemplo, nos decían, o sea, tienes que hacer tal y cual y si no, ya no estás en el grupo. Entonces siempre nos tenían ese como que ese encuadrado. Ujú. Es decir, o sea, si es así, vale, si no, no. Y igual mis padres me decían, no, tienes que, por ejemplo, decían, no es que esas alabanzas de esas iglesias no sirven, no vale. Porque, por ejemplo, los pentecostales, Pentecostales. sé que bailan, cantan, Ajá. se emocionan con la música. Por ejemplo, eso en esa iglesia decían que no, ¿verdad? No. Que no se podía. Entonces yo también me crié con esa idea. Y yo siempre decía, no es que esas alabanzas de esa iglesia, por ejemplo, de Casa de Dios, de Sammy, de mi esposa, yo decía, Apostasía completamente. yo decía, chuta, ¿por qué no vale eso? Decía Santa. Ujú. Yo ya no decía, eso no vale. Pero claro, cuando tú igual nos compartiste algo hace un tiempo, dijiste Ujú. que igual buscabas la guía de Dios para lo que estabas haciendo. Entonces, yo viéndolo de otra perspectiva, digo, o sea, tú ahora estás viendo la música o haciendo música ya no conforme a ese encuadrado que te pusieran, sino ya, como dice el pastor, buscando una relación íntima con Dios, él y yo, Ujú. ya no mediante uno que diga qué tengo que hacer. Ujú. Es que mira, la música, yo me di cuenta que la música se define en parte como un arte, ¿verdad? Ujú. Y en la expresión artística tú puedes expresar mil cosas, o sea, no hay como patrones a veces tan establecidos. Entonces, y lamentablemente, no sé si decirlo de esa forma, no, yo no creo que sea lamentable, pero por alguna razón que desconozco, Dios no puso detalles en la Biblia de cómo debía ser la parte técnica de la música. O sea, no dejó nada claro. Incluso, mira, yo pensaba, incluso en la vestimenta o en otros detalles de cómo llevar el pastorado, ese tipo de cosas, Dios sí dejó ciertos detalles muy claros de qué estaba bien, qué no estaba bien. Pero respecto a la música, lamentablemente, no voy a decir lamentablemente, o sea, Dios decidió no ponernos esos detalles. Pero aquí entra lo que sí es triste, que como Dios no dejó detalles de cómo debía ser, los cristianos se tomaron la libertad de decidir qué sí está bien y qué no está correcto. Entonces ahí entra un problema, y ese es el grave problema que yo siento que la iglesia está enfrentando hoy en día, que muchos definen que sí está bien y que no está bien. Te voy a poner un ejemplo. Están los que dicen, digamos, yo en la iglesia donde yo crecí, no, la batería, no. Sí. O sea, era casi que del diablo. Era un pecado. Ajá, era del diablo. Y la condenación, mira, que estaba sobre el uso de la batería era demasiado fuerte. Sí, me acuerdo. Pero, pero entonces, yo como te dije, fui a la Biblia, Señor, ¿qué dice la Biblia respecto a la batería? Y es difícil, cuando ya tienes un concepto muy arraigado en tu mente, poder quitarlo y poder leer la Biblia sin eso es casi, o sea, es un milagro. Para mí es un milagro que el Señor arranque algo que está ahí metido en tu vida de años y poder ver qué dice la Biblia al respecto, pero la Biblia no dice nada. No dice nada. Entonces, muchos a veces se llevan mucho a conceptos y luego se enseñan como doctrina de que no está bien, no está mal, pero tienes que jalar mucho la Biblia, ponerla al revés, buscar entre líneas, y yo digo no, o sea, la Biblia tiene que ser clara, o sea, tienes que poder interpretarla sola, porque muchas veces para ciertos conceptos usaban por ejemplo, a historiadores o cosas muy externas, usaban a la ciencia para explicar por qué sí o por qué no, pero yo digo no, o sea, la Biblia tiene que solita interpretarse. Si la Biblia no dice algo al respecto,
no podemos, o sea, enseñar como doctrina de que está bien o está mal algo. O sea, yo lo que sí creo, eso sí estoy segura, es que Dios tiene que guiarte. O sea, hay cosas que para mí no van a estar bien, que para ti van a estar bien. Quizás hay cosas que para mí, en cambio, o sea, quizás a mí me van a causar tropiezo, para ti no van a ser ningún problema. Entonces, o sea, te voy a poner un ejemplo. Quizás ha habido personas que, no sé, se han dedicado al rock pesado y usaban así música muy mundana y entonces obviamente ahí sí quizás te afecta, esa música te jala a estilos de música donde se habla mucho del mundo, de drogas e inmoralidad. Obviamente en esos casos mejor me alejo de esto. Pero la Biblia, o sea, hay cosas que no dice. Entonces, o también, por ejemplo, en la iglesia donde yo crecí se decía que la música en menores, no sé si entiendes lo que es tonalidades menores, es un asunto No que estoy es de más, acuerdo, ajá. sí. Hay música que está en menores, pero por ejemplo, mucha de la música de algunas iglesias está en menores. Por ejemplo, ¿has escuchado la canción Vamos escalando peldaños? Sí, sí, Ya, esa sí. canción, por ejemplo, está en menores, entonces esa canción no se Pero, podía cantar. a ver, solamente para entender mejor, ¿qué es menores y qué es Las escalas altas o mayores? mayores. Ajá, mira, para ponértelo de una forma simple, las tonalidades en mayores son como, por decir así, más alegres. O sea, o sea, todas las canciones que cantamos en la iglesia actualmente están en mayores. La música judía, la música hebrea, esa está mucho en menores. No sé si has escuchado el himno de Israel. No, Ese no, está en no. menores, ajá. O sea, pero que es algo más como que Triste, más melancólico, ajá, exacto, ajá, sí. algo más Sí, melancólico, más exacto. triste. Ah, ya. Sí, ajá. Pero entonces decía, no, menores no, porque afectan, es como que llevan más a la tristeza y un montón de explicaciones que te Ah, es digo, verdad. la Biblia no dice nada respecto a mayores o menores, pero hay otras cosas que la Biblia sí decía y nunca se le hizo énfasis a eso. ¿Cómo qué? Mira, eso me llamó la atención bastante, que en la Biblia hubo casos, por ejemplo, donde hubo gente que eso me llamó la atención. No sé si te acuerdas de la historia, por ejemplo, cuando vino una mujer pecadora y ungió los pies de Jesús. Sí. Ajá, y bueno, no, estoy mezclando historias porque creo que hay dos historias donde dos mujeres diferentes ungieron los pies de Jesús. Pero la historia que se relata en Juan 12 dice que María vino y ungió los pies de Jesús. Ya. Y Judas Iscariote, el que le iba a entregar, y dijo, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Ya. Ajá, ¿te acuerdas de esa Sí, sí, historia? sí, Sí, sí. ajá. Entonces, a mí me llamó la atención que Jesús aquí cayó a Judas y le dijo, déjala. Entonces en esa historia el Señor como que me habló, porque sucede hoy en día lo mismo, que muchas personas hacen lo mismo que Judas, critican la ofrenda o lo que otros están haciendo para el Señor. Porque vino esta mujer y le entregó a Jesús una ofrenda y Judas dijo, no, esa ofrenda no vale, o sea, esa ofrenda ese perfume debería haber sido vendido por 300 denarios y dado a los pobres. Entonces yo siento que hoy en día muchos cristianos estamos haciendo eso, o sea, en vez de dedicarnos a enfocarnos en Jesús, en lo que deberíamos hacer para Jesús, estamos menospreciando lo que otros están haciendo para Jesús, porque no sé si te has fijado, pero hoy en día hay muchos cristianos, como tú me decías, que para uno la alabanza de casa de Dios, la alabanza de estas iglesias, no, esa alabanza no vale, que no está bien, que es mucho emocionalismo, que es mucho show, que es mucha batería, pero ese no es el punto. Para mí el punto es que cada uno de nosotros deberíamos enfocarnos en lo que nosotros tenemos que entregarle a Dios. No tanto en lo que otros están haciendo con la música, sino que cada uno debería enfocarse en alabar a Dios. De eso se trata la música, porque como te dije, la música o sea, la Biblia no nos explica qué es lo correcto y qué es lo incorrecto en la parte artística, por decir así. Lo que es música. O sea, no dice qué instrumentos están bien, qué instrumentos están mal. Ya porque yo me acuerdo, o sea, yo también viví con esa creencia de que el bajo, la batería, la guitarra eléctrica y algo más era de que era pecado y nuestra con eso, que estaba mal, que eso no era aceptado por Dios. Y entonces yo cuando salí de mi casa, cuando me fui de la casa, a mí no sé por qué, pero me encanta la batería. Los tambores, los címbalos, no sé, me gusta bastante. Y yo encontraba ese agrado, eso en rock, pues. Entonces a mí toda la época, se puede decir, o todos los años que viví apartado de la iglesia de Dios,
yo escuché rock, full, bastante. Pero en el rock también hay géneros. No sé si sepas de eso. Sí, o sea, géneros, o sea, no estoy profundizada en todos los tipos de géneros, pero sí sé que hay géneros Ya, diferentes. por ejemplo, en el rock hay el rock and roll normal, hay Ujú, el rock pesado que les dicen muchos, que es el satánico. O sea, si hay un rock ujú, satánico, ujú, que es, bueno, no sé si yo nunca lo cambié, o sea, no, es como que no iba conmigo. En cambio hay un rock así que es suavecito, que habla de poemas hacia la esposa, o sea, que son canciones de amor muy, muy bonitas. ujú. Que, por ejemplo, con Sammy, cuando yo recién lo conocí, le dediqué unas canciones, ¿no? Le dije, "Pedazo". Y ella, sin saber de rock, porque ella toda su vida fue cristiana, nunca escuchó esa música, ella sentía eso, o sea, decía qué bonita canción y qué dice. Entonces yo le ponía más o menos, no sé mucho inglés, solo lo básico. Le ponía a explicar la verdad, aquí dice esto, dice, ah, qué bonito, sí me gustó. Entonces, a mí me gusta la batería y no digo como que me ministra a mí, sino que yo, hay veces en que antes hacía eso, me acostaba, me ponía los audífonos y escuchaba y sentía claritos los tambores, así podía yo en mi mente como que estuviera ahí y se tira a ver, aquí está tocando el bajo, aquí la guitarra, aquí eso. Es muy bonito, eso para mí es muy, es como que yo me siento así relajado, es como que con otras personas, por ejemplo, meditan. Yo siento que cuando yo hago eso es como que se siento un estado de meditación y me siento así súper tranquilo. Y hay personas, una vez un amigo me preguntó, ¿cómo puedes tú ser así tan tranquilo, tan feliz, alegre, escuchando esa música? Porque para ellos Ajá, decían que escuchar rock and roll es pesado, es de ajá, personas que son agresivas, que son groseras, que son mal habladas. A los rockeros en iglesia, no sé, en una iglesia cristiana, ajá. ya tienen como que un rockero es De pelo rockero. largo y tatuaje. Sí, sí, sí. Y me decían, ¿y tú tampoco te vistes solo de negro? ¿No andas con tatuajes? Y así le dije, o sea, es que y bueno, en ese entonces yo decía, es que el rock no se lleva en la ropa, se lleva en la sangre, decía yo. O sea, sí también con mis cosas de esa edad. Pero ahora que ya estoy yendo a la iglesia y siento cómo es el ministrar con una alabanza a Dios, eh, ahí no me choca. O sea, tengo un conflicto interno, Ujú, porque tantos años escuchando esa música, ujú, que se podría decir mundana, ujú, creo que es mundana, ¿no es cierto? Así se ujú. dice Sí, algo que es ajá, fuera sí, 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 de ajá. cuestión. Entonces, escuchando rock, y hay canciones que, por ejemplo, a veces en la playlist que tengo ahí suenan alguna canción y digo, "Ve, esa canción hacía dos años", Te y trae recuerdos. me pongo a escucharla, pero no por recuerdo, sino porque es lo que a mí me hacía sentir. Ujú, Y yo no sentía nada mal. Como por ejemplo, hay personas que se ponen a escuchar música así, rock, y comienzan a querer volverse locos, es decir, ujú. si no, yo escuchaba y sentía como que me calmaba, así, era como que algo en mí se calma, o sea, yo entraba en un estado de, no sé cómo se dice, ¿sí? Ujú. Y tu cerebro, oxitocina es creo que es la buena o la mala, Creo que la oxitocina es la buena. ya entonces de eso siento que mi cerebro secreta eso y es como que me siento calmado O y sea, si hay, ¿todavía te produce o no te produce algo? sí, todavía sí, Ajá. porque el otro día nomás estaba esperando a mi esposa del trabajo y estaba así recostado y sonó una canción. Era una canción, una balada, y entonces empezó así los timbales, así, después se ponía más, un poquito más fuerte. Ujú. Pero yo no sentía nada de como que, ay, sentía algo, porque hay canciones que sí me hacen sentir algo ahora, sí. Como negativo, Ajá, algo, ajá, ajá. como que algo choca. Sí, sí, ahora que ya estoy así Ujú, entrando más a los temas de siento que hay canciones como que digo, no, pues apague y le cambio, le ujú, adelanto o simplemente apago. Pero hay canciones como que siento que, o sea, que van así, esas son bonitas. Hay unas ujú, canciones donadas, por ejemplo, hay una que me gusta porque le dediqué a Sammy, que se llama I Need You en inglés, ujú. te necesito. Y él le dice, te necesito más que una de mis piernas, más que el aire que respiro. O sea, es así, Ajá, es hasta se me súper pone la romántico. piel de gallina cuando solo ponerme a pensar cómo es la canción, porque Ajá. le mete un sentimiento, la guitarra, una guitarra eléctrica, la batería, es ahí, para mí eso es algo tan bonito, especial, porque esa persona le estaba expresando su amor en lo que él sabía, a su esposa. Entonces, yo ahora pensando, digo, eso de la música para mí, yo desde niño a mí me gustaba, no sé por qué, pero yo, sin necesidad de que mis papás me digan, Ujú, no tienes que escuchar esto o tienes que escuchar esto, simplemente a mí me gustaba, no sé, yo ya sentía que eso era parte de mí. ujú. Entonces, no sé, o sea, yo tengo se puede decir un conflicto en mi vida de que si seguir escuchando eso, no ya no escucharlo así, o sea, sí, para hacer algo completo, ya no. Porque yo hice eso un tiempo.
Pasé como un Ujú. mes y dije, no, o sea, yo no voy a escuchar nada ya de música de lo que escuchaba antes, pero me sentía mal, no me sentía bien, me sentía como que, o sea, mientras trabajaba no podía estar tranquilo, ese fue creo que un mes. Entonces, yo no sé cómo podrías tú darme una, no sé, decir una guía o decirme qué es lo que pasa con lo que ¿Cómo siento. resolver ese conflicto Ajá, interno? porque para mí, o sea, sí es como que siento que, por ejemplo, Dios nos llama y dice, no sé, tienes que entregarte completamente. Y yo no sé si yo cuando escucho una canción y siento que no hay algo negativo, no la debo escuchar, o sí debo escucharla, o qué, o sea, no sé qué hacer Ujú. con eso. Mira, yo creo que, bueno, mencionabas que hay canciones o hay música con la que sí sientes como que ese Ujú. rechazo. Entonces yo sí creo, eso sí creo, que tampoco se trata en la vida darle rienda suelta a todo, o sea, como que todo vale y que, si no importa, o sea, todo es para la gloria de Dios, no lo creo, porque sí la Biblia habla, por ejemplo, de tener muros alrededor y como que tener frenos, entonces yo creo que todos, y en todas las áreas de la vida necesitamos esos frenos, entonces en este caso, por ejemplo, tú estás escuchando ciertas canciones y algunas no, o por ejemplo puede ser, yo no sé qué tipo de canciones has escuchado, pero hay música que te incita a cosas completamente contrarias a Dios, o sea, eso sí, o sea, La música definitivamente no, satánica, claro. exacto, o Ujú. sea, no, no hay No hay que que buscarle. buscarle así como que una excusita, no, o sea, definitivamente no. Ahora, yo lo que creo es que antes yo pensaba que era muy fácil la vida cristiana, que te podían decir esta canción sí, esta canción no, Ujú, o este estilo sí o este estilo no, que así se acostumbraba en mi iglesia. Había canciones específicas que no se permitían porque eran ya sea contemporáneas o porque el autor esto, porque ujú. yo he llegado a la conclusión que la relación con Dios es totalmente directa y, o sea, tú tienes que tener una relación directa y personal con Dios muy íntima y en esa caminata, en esa relación con Dios, Él mismo te va a ir guiando, o sea, y no te va a decir claramente, o sea, a veces sí, quizás alguna vez sí, pero no es que te va a decir esto sí, esto no. Entonces, y no se trata que, por ejemplo, tú me decías que cosas que tú dejaste y te afectaron Ujú. negativamente, o sea, al dejarlas te afectó negativamente. Entonces, no creo, o sea, tú tienes que mejor pedirle al Señor, o sea, quizás específicamente, Señor, esta canción sí o esta canción no, pero o sea, es un paso a paso, porque, digamos, yo lo que he hecho, yo le he dicho a mi esposo, yo me he abierto, o sea, antes yo juzgaba que a estos artistas, que juzgaba este estilo de música, pero hoy en día no, o sea, yo le dije a mi esposo, yo honestamente dejé los prejuicios que tenía de muchas personas a un lado y me puse a escuchar música que antes no escuchaba, pero no es que me abrí de un día para otro, así como que vénganse todos, no, simplemente empecé a escuchar y ahí también así, o sea, Dios me ha ido guiando, hay canciones con las que sí he sido bendecida, hay canciones con las que simplemente no, y no me voy a obligar entonces lo voy a seguir escuchando solo porque quiero aprender, no, o sea, hay canciones que definitivamente no, y no, pero no es tan fácil, o sea, yo no te podría decir quién sí o quién no, a veces quisiéramos que la vida cristiana fuera así de fácil, Sí. tener parámetros más claros, pero yo te digo, la Biblia no nos dejó escrito eso. Entonces, y yo mira, algo que yo estaba pensando un día, es que a veces idolatramos mucho a la música cuando lo que deberíamos idolatrar, si se pudiera decir, o lo que deberíamos exaltar es a Dios, no a la música. Porque a veces hemos pensado que hay música que es muy santa, muy religiosa. Por ejemplo, te voy a poner el ejemplo, en los himnos Ya. antiguos, a veces siempre uno alaba los himnos antiguos, así Sublime Gracia, Ya. no sé, todos esos himnos de la antigüedad, uno como que siempre los he amado porque son de toda la vida. Pero yo pensaba, aún esos himnos, si los cantamos sin un corazón para Dios, no van a producir nada en nosotros, o sea, no van a llevarnos a ningún lado. Y yo pensaba, la música más gloriosa, ¿dónde estaba la música más gloriosa? ¿Dónde ha estado? ¿Dónde está la alabanza más gloriosa? Está en los cielos, Ya. ¿verdad? Pero aún en esa alabanza tan gloriosa de los cielos, la Biblia nos dice, no recuerdo si en Isaías creo que está ese pasaje donde dice que Lucero era un ángel de Dios y cayó y se convirtió en Satanás.
Pero yo pensaba, ¿cómo un ángel estando en presencia de Dios, en presencia, imagínate, de la música más santa, más gloriosa, más bonita y sublime, estando en presencia de esa música y de la gloria de Dios, él cayó? Entonces yo lo que pensaba es que no se trata que puedo estar en la iglesia más perfecta, puedo estar con la alabanza más correcta, pero lo que importa es que yo siempre me enfoque en alabar a Dios, en llevarle gloria a Él, porque si no, puedo estar con la música más bonita, pero de todas formas no va a producir nada maravilloso. Ajá, ya entiendo. Bueno, entonces, en toda esa transición que también he estado teniendo porque sí, yo siento que a veces así mientras suena algo de la playlist, sale alguna canción que sí como que siento algo así, creo que entonces ya le paso. Eh, He empezado a escuchar con Sammy, otras alabanzas de otros artistas, por ejemplo, que ya ponen un poquito de batería y esas cosas. Y sí me gustan, hay una canción que a mí siempre me ha gustado, creo que se llama Cuán grande es él. Ujú. Porque está un himno que es Cuán grande es Él y hay uno que es reciente que es Cuán grande es Dios, no sé cuál. Cuán grande es él ese, al mirar los Sí, es el cielos. himno, ajá. Ya, es esa canción a mí siempre me ha gustado, siempre. Ah, sí, era mi favorita también Sí, de toda la vida. entonces, cuando empecé ya esto con Sammy, yo le dije: "Hay una alabanza que siempre me ha gustado". Voy a ¿cómo se Ujú. dice? Empecé a cantar y dijo: "Sí, se llama Cuán grande es él", y busqué ahí en YouTube Music y me salió también una alabanza, o bueno, creo que una canción que la cantante le fusiona, se podría decir así, 2 alabanzas en una. Y canta esa que es Cuán grande es él, con otra canción, no me acuerdo cómo es la letra de esa otra canción. Pero es algo que me gusta full y con esa canción a veces sí se me van las lágrimas así. Es así, hoy por ejemplo que fui a instalar eso en las cámaras, justo puse esa y era así como que, o sea, me gusta y me hace tener ese sentimiento, se puede decir, de Ujú, quebrantamiento. ujú, ujú. Eso es, y tiene batería, por ejemplo. Y también, como yo ya más o menos sé, entiendo y cacho, también tiene un bajo y una guitarra eléctrica, y es bonita. Pero, por ejemplo, si yo hubiera seguido con ese pensamiento de que, la batería, la guitarra eléctrica, el bajo, eso es pecado, no hubiera podido tener esos encuentros, ¿verdad? Exacto, o sea, totalmente. Yo crecí con eso y mira, te soy honesta que al estar hablando de estos temas tan abiertos, yo sé que quizás hasta nos van a criticar mucho, porque era un tema demasiado delicado, o sea, Sí, sí, era sí. como que, como te digo, para muchos era batería, era igual a apostasía, o sea, como que la batería era un instrumento del diablo. Ya, Pero yo lo que pienso es que si la Biblia no está diciendo nada al respecto, o sea, no podemos asumir, o sea, por mucho, mira, muchos quizás critican a la batería porque es algo, no sé, más reciente. Entonces, pero yo hace poco me tocó predicar en la iglesia y yo contaba una historia que eso me dejó a mí como que impresionada. Un hermano me contaba que él, no sé en qué año sería, como en los 70, 80 tal vez, no estoy segura. ya. Él participaba en un grupo de música cristiana y él, no sé si él o alguien más de su grupo tocaba la guitarra. Pero él me contaba que para las personas en su época, para los viejitos de las iglesias a donde ellos iban en esos años, imagínate, la guitarra ya era un instrumento muy mundano. Mm, Y eso, yo digo, pero ¿cómo es? O sea, uno para nosotros hoy en día la guitarra es un instrumento súper normal, súper común y no lo vemos mal. Pero en esa época ya lo miraban como muy, muy mundano. sí, Entonces, ¿y por qué sucede eso? Porque el mundo va evolucionando. Entonces los estilos van evolucionando. Entonces, mira, te apuesto algo, de aquí en adelante quizás van a salir nuevos estilos y los nuevos estilos igual van a seguir siendo criticados, pero eso es un ciclo que siempre sucede. Yo creo que antes, por ejemplo, muchos años atrás, solo se usaba órgano en las iglesias. ujú, Y no, hay de hecho iglesias que hoy en día todavía hay iglesias muy, pero muy, muy, muy conservadoras que usan solamente voces. O sea, no, sin instrumentos. exacto, sin instrumentos, porque sienten que tiene que la iglesia ser muy reverente. Entonces, para esas iglesias, el usar instrumentos es ya mucha irreverencia. Ya, sí.
Sí, sí. Entonces, cada quien tiene como diferentes conceptos de qué debería usarse en la iglesia y qué no debería usarse. Entonces, ahí hay mucha variedad. Entonces, yo, o sea, y hay quienes, por ejemplo, definitivamente sienten todo lo contrario que tú sientes con la batería. O sea, por ejemplo, tú sientes que la batería te relaja a veces o te Sí, como sí. que... Pero en cambio hay otras personas que es todo lo contrario. Hay quienes les aturde completamente. Ajá, o sea, que no es que la rechacen por temas religiosos, sino simplemente les aturde. Pero, o sea, por eso te digo, la música es un arte. Entonces, en el arte hay diferentes gustos, o sea, no, a algunos les gusta la música más movida, por ejemplo, en la propia iglesia, a algunos nos gusta la música más, no sé, más lenta, otros más rápida, pero eso no quiere decir que, o sea, mis gustos no definen lo que a Dios le gusta. Claro, pero yo creo o siento también en este sentido es que cómo está tu corazón cuando cantas algo para Dios. Eso es todo. O sea, es quizás, mira, tú condensaste en esta frase todo lo que yo he querido transmitir, que es verdad, o sea, que eso es el punto. O sea, yo me di cuenta que podíamos cantar los himnos más bonitos, podíamos tocar el órgano de la forma más sagrada, pero aún así nuestro corazón podía estar completamente frío. Y entonces, ¿eso qué? O sea, para Dios, ¿qué significa? O sea, por eso el Señor dijo que Él buscaba adoradores en espíritu y en verdad, pero nosotros seguimos fijándonos mucho en la apariencia, en la parte externa. Y no, o sea, en la Biblia me gusta que hay un verso que dice que Jesús no se fiaba de nadie porque Él conocía el corazón de todos. Pero nosotros seguimos juzgando por las apariencias. O sea, si nosotros vemos, yo siempre digo, si nosotros vemos a un hermano muy bien peinado, tocando el órgano, muy ordenadito, muy bien peinado, o sea, decimos, este hermano es Un santo. exacto, un santo. Por el otro lado, si vemos, no sé, a un joven con los jeans rotos, el pelo así con algún estilo, decimos, no, o sea, él No tiene, le falta encontrarse con Dios, o no sea, tiene espíritu. exacto. Y no, o sea, para nada. Te pongo el ejemplo, yo tuve la oportunidad me acuerdo de cantar con un hermano, porque teníamos a veces diferentes presentaciones en la iglesia, a veces cantando, a veces tocando algún instrumento, y yo tuve la oportunidad de varias veces cantar con un hermano que era muy alabado porque tenía una voz muy bonita, tenía mucho talento. Ya. Y al tiempo se supo que este hermano tenía una vida Desordenada. súper desordenada. Pero, como te digo, como uno solo puede ver las apariencias, uno se puede engañar completamente. Y por el otro lado, quizás hay cristianos, yo he conocido cristianos que realmente aman a Dios, pero cantan música moderna, o sea, y ahí fue, de esa forma creo que también el Señor me llevó a hacer estos cambios en mi vida, al darme cuenta que había cristianos que amaban a Dios, que me habían bendecido de una forma muy, muy fuerte. Yo me acuerdo que una vez, por ejemplo, llegó a nuestra casa una pareja, ellos eran americanos, pero me acuerdo que esta hermana o sea, tuvimos un tiempo la presencia del Señor en la casa. Esta hermana, de hecho, nos ungió los pies, fue algo nuevo para mí, nunca había tenido una participación exacta en eso. Pero ella nos dio ese tiempo y nos ministró y fue un tiempo muy especial. En esa ocasión me acuerdo que mi prima nació de nuevo porque el Señor vino de una forma muy especial En tu casa. en nuestra casa. Pero esta hermana, ellos cantaban música moderna, o sea, de la de batería y todo. Entonces ahí como que empecé a decir, pero Señor, o sea, ¿por qué? O sea, ¿cómo puede ser que estas personas pueden ministrar tanto de tu presencia y por el otro lado escuchan o cantan esta música mundana? Ajá. Y, o sea, ya que estamos aquí en el conversatorio, o sea, cuento más en detalle porque una vez me tocó predicar y yo solo conté de estos casos, pero de formas aisladas. Pero ahora que tenemos un poco de tiempo, te cuento. También, por ejemplo, mi mamá me contaba cómo el Señor los visitaba en su iglesia cuando ellos con mi papá asistían a no me acuerdo cómo se llamaba la iglesia, pero en su juventud ellos participaban así en una iglesia y cantaban a veces esa música así, o sea, de la que en mi iglesia no se permitía. Ella me contaba que el Señor los visitaba, los jóvenes eran tocados por el Espíritu Santo con ese estilo de música. También mi suegro, él era baterista, ajá. Pero ellos cuentan
de unas visitaciones que, o sea, hoy en día no he escuchado de ese tipo tan fuerte, o sea, de visitaciones, pero imagínate, usaban batería. Ajá. Entonces yo decía, pero, entonces lo que a mí siempre me decían era, no, es que ellos no sabían todo lo acerca de la música, como que les faltaba tener revelación Ajá. en esa área. Pero yo luego dije, o sea, qué revelación, o sea, si esa música el Señor la usó para, entre otras cosas, ¿verdad? No fue solo la música, pero entre otras cosas, en medio de esa música aparentemente incorrecta, Dios vino, entonces yo dije, no creo, yo creo que nosotros hemos limitado mucho a Dios, o sea, eso creo yo. Ya, algo que se me viene ahorita en la mente es, Dios dice que nos entreguemos en espíritu y en verdad. Con los, Ajá, o sea, que lo adoremos en espíritu y en verdad. Ajá. haciendo referencia a en verdad, ¿a qué se refiere a en verdad? O sea, en espíritu sabemos que es nuestro espíritu. Ajá, yo creo que en verdad, bueno, la forma en que yo lo interpretaría, no he estudiado mucho al respecto, pero la forma en que yo lo he entendido siempre es de forma honesta, porque, o sea, ajá, de corazón, por decir así, Ya, porque el Señor le dijo eso a la mujer samaritana, o sea, en esa época todavía los sacrificios que se ofrecían eran algo muy físico, ¿verdad? Eran como, voy a decirlo así, era como un ritual. vale. Entonces, exacto, tenían que traer sacrificios y todo. Entonces yo creo que se podía caer mucho en un ritual, Ujú. pero sin tener ningún cambio en el corazón. Ya, Entonces yo creo que lo que el Señor dijo en esa ocasión es que Él quiere que nuestra adoración sea algo totalmente del corazón, algo sincero desde lo más profundo hacia Él. Y yo creo que incluso hoy en día podemos caer en ese mismo problema, o sea, repetir las canciones y solo cantar y cantar, levantar nuestras manos o hacer el cántico de Jehová, que en nuestra iglesia hacemos el cántico de Jehová, solo por rutina, pero sin que en realidad en nuestro corazón esté sucediendo algo. ya, Isa, yo quería llegar a eso. Y si en verdad quiere decir que tu cuerpo exprese eso que siente tu espíritu y quieras como David bailaba, dice, no sabemos, ¿no? Pero dice que Saulo se burló de él, que lo vio como esa palabra de, ¿cómo usted dice? eh, como que lo menospreció en su Menospreció, ajá, corazón. como que le hizo de menos, como que Ujú. hay ese loco, no sé cómo sería. Sí, ajá. Pero, por ejemplo, yo me pongo a pensar eso o sea, él estaba bailando y danzando, o sea, quizás se botaba, saltaba, no sé, no se sabe. Y si eso fuera él, en verdad, o sea, él no estaba, ay, me va a ver mi esposa, ay, me va a ver esta, y yo soy el rey, sino que solamente su espíritu estaba siendo ministrado y él dejó llevarse, o sea, fue y se Ujú. despapalló, digamos. En buen ecuatoriano, Ajá, sí. Ajá, yo creo que de eso se trata y lamentablemente por eso yo te decía hace un rato que hay cosas que la Biblia menciona respecto a la alabanza que nosotros no le hemos dado énfasis, pero deberíamos creo que darle más énfasis. Y esa es otra historia que a mí me llamaba mucho la atención. ¿Qué sucede hoy en día? Yo veo que hay cristianos que dicen, es que es puro show, es que solo lo hacen por ganar dinero, y critican y critican como Mical. O sea, viven criticando a los que están adorando a Dios. Pero David dice, o sea, David estaba ahí con todo su corazón, o sea, metido, como diríamos, hasta las patas. claro, O sea, estaba metido enteramente en la alabanza. Entonces, yo creo que deberíamos tener cuidado más bien de no ser como Mical, o sea, antes de ver qué está bien o qué está mal, o sea, nosotros deberíamos entregarnos más a alabar a Dios. Y es que otra cosa que yo pensaba, hace un tiempo atrás, no sé si tú escuchas, conociste a Wagner y Leticia, que nos visitaron hace un tiempo, nos visitaron aquí en la iglesia, y me acuerdo que Wagner decía que hablaba de las emociones, ya, porque yo crecí, como te digo, que las emociones y la música no se llevaban, tienes que reprimirlas. ajá, exacto, reprimirlas, o sea, no. Pero él decía, no, o sea, exactamente lo que tú estás diciendo, o sea, entregarle todo a Dios, o sea, espíritu, alma y cuerpo. Y yo pensaba que era muy injusto, o es muy injusto, que, por ejemplo, mira, ¿cómo fue cuando empezaste tu relación con Sammy? O Ya, sea, las mariposas en el estómago, o sea, la emoción y todo, ujú, y hasta la fecha, o sea, uno con su esposo, o sea, qué lindo, o sea, uno se emociona, entonces qué injusto que a nuestro esposo, a nuestra esposa le podamos dar todas nuestras emociones, nuestro cariño, pero a Dios solamente le podemos dar nuestro espíritu, pero el alma y el cuerpo no. O sea, es injusto porque si ujú. el Señor nos creó con espíritu, alma y cuerpo, todo eso se lo tenemos que entregar a Él.
Entonces no creo que está bien reprimir las emociones y, y hacerlo todo demasiado espiritual. O sea, o por ejemplo, como yo escuchaba a veces el ejemplo, o sea, cuando uno va al estadio, ¿verdad? Cuando uno está en algún momento o en algún juego, así como que grita y suelta todo. Y lamentablemente a veces tenemos el concepto que estar en la presencia de Dios es solo reverencia, 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 y todo tiene que ser calladito y exacto. cuidado con no saltar o hacer Ajá, y ruido. como que eso le va a mostrar más respeto a Dios. Y, o sea, sí, pero el respeto se muestra de muchas otras formas también, o sea, en mi vida diaria, la forma en que trato a los demás, guardarme del chisme, guardarme de la mentira, esas son otras formas de reverencia y temor a Dios. Pero yo siento que es demasiado injusto, o sea, decirle a Dios, Dios, yo no te puedo entregar perdón, pero yo no te puedo dar mi cuerpo y mi alma, solo mi espíritu. Pero si Él nos creó con esas tres partes, o sea, ¿por qué no? Sí, yo una vez escuché en una entrevista que le hicieron a un pastor, él decía, para que una alabanza a Dios sea válida, tiene que tener tres partes, algo así decía. Tiene que ministrar el alma, tiene que, algo así era, y tiene que tener, o sea, que en el ritmo que le ponen y eso, o sea, no debe haber un cierto nivel, digamos. Si ya sobrepasa eso, ya no sirve. Eso decía. Y yo como a ese pastor le respetaba mucho, yo pensaba eso. Decía, pero bueno, y ahora ya estamos los tiempos cambian y eso, entonces, eh, no está mal que una iglesia o un grupo musical cristiano, así se puede llamar así, Ujú, haga música porque siente en su corazón y lo haga como, por ejemplo, si yo me pusiera a hacer música, yo obvio me meto la batería de cabeza ujú, porque me encanta, me encanta, me ujú, encanta. Y por ejemplo, eso, si alguien me viera, de mis papás, por ejemplo, no, pues que ya te fuiste al mundo otra vez, ya estás con la batería y es malo, es pecado y todas esas cosas. ujú. Entonces, si yo quiero hacer algo para Dios y lo hago con el corazón, sinceramente, porque yo me siento bien y a mí me agrada, está bien, ¿verdad? Sí, ajá, totalmente. Y es que mira, los, la música se influencia por muchas cosas. Entonces, obviamente, la música de hoy en día de la iglesia está influenciada por la música. O sea, sí, el mundo sí afecta, obviamente, a la iglesia. Entonces, por ejemplo, hoy el mundo usa batería, usa ciertos estilos, entonces la iglesia cristiana también lo hace. Ya, Pero fíjate, por ejemplo, en la época, a ver, remontémonos a unos años atrás, en la época de los himnos. Ahí la ya. influencia, por ejemplo, ¿has escuchado el Mesías de Händel? No, ¿No has escuchado el aleluya? Ay, Aleluya. ay, ay, sí, 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 Ya, sí. ok. Ajá, Mira, esa es una música, voy a decirlo así, toda esta composición de Händel, y la música es, perdón, la iglesia cristiana en general lo acepta, ujú. ¿verdad? O sea, Sí, no sí, lo claro. rechaza, o sea, Ajá, y conservadores, cualquiera lo todos hace, cantan. todos cantan el famoso aleluya. Pero yo decía, el Mesías de Händel tiene mucho estilo clásico, Sí. ya, Uh, exacto, es clásico, digamos, yo lo pondría como música clásica. Y la música clásica en realidad era la música del mundo de esa época, sí, porque en esa época no existía batería. ¿Cuál era la música del mundo de esa época? Era, de era, era, era la música clásica. categóricos de música Ajá, clásica, exacto. claro. Entonces, a lo que voy es que hoy en día, como ya han pasado los años, hoy en día ya aceptamos el Mesías de Händel porque ya pasaron los años y hoy en día ya la música clásica ya es música del pasado. Pero de todas formas, el Mesías de Händel es, por decir así, música que estaba influenciada por el entorno de su época. A lo que voy es que siempre nuestra música cristiana, sí, o sea, va a ser afectada por su entorno, pero eso no está mal, o sea, no creo que está mal, o sea, siempre la música ha evolucionado, entonces, eh, no creo que está mal que, como tú dices, o sea, si tú compones música, quizás te irías más por ese estilo. Y todos tenemos estilos, por ejemplo, uh, a mí la música que me ha gustado mucho, que el Señor ha usado mucho para ministrarme en este tiempo ha sido la música, por ejemplo, Marcos Witt, que él es muy famoso, si has escuchado a Marcos Witt. No, o de pronto alguna Ajá, canción alabanza. ajá, Tu fidelidad es grande, las Ah, ya, canciones, ya, ya. ajá, Ese es, sí, sí, famosísimas. sí, sí, he Ujú. escuchado ese. En mi época Marcos Witt era casi que la apostasía también, ajá, o sea, no, Claro, loco. exacto, o sea, no.
Y a él lo criticaban, lo han criticado mucho por muchas cosas, pero el Señor me ha bendecido con la música de él. Ujú. En cambio, por ejemplo, digamos, mi esposo ha sido ministrado por otro tipo de música. O sea, cada quien necesita encontrar lo que Dios quiere usar para hablar. O sea, no podemos encasillar Dios. Es que si a mí me usa, si para mí es Marcos Witt, entonces para todos es Marcos Witt. O si, por ejemplo, para ti es la batería, no, es que la batería sí tenemos que usarla en la iglesia. O sea, cada quien tiene que ser, o hay gente, por ejemplo, hay gente que quizás no, hay gente que solo prefiere los himnos. Está bien que, o sea, que el Señor le hable a través de los himnos. O sea, cada quien tiene que encontrar a Dios de la forma que Él le quiera hablar. Algo que me quieras compartir algo más. Algo más para concluir, que yo, bueno, instaría a cada persona, ¿verdad?, a buscar a Dios más que enfocarse en criticar a otros. O sea, que esa es la esencia de la música, es adorar y nunca llevar gloria a nosotros. Entonces, puede que vamos a cometer errores en el proceso, muchos errores. Quizás nos vamos a equivocar en muchas áreas, pero la música no fue hecha para demostrar cuán santo soy o cuán buen discernimiento tengo espiritualmente, sino que la música fue hecha solamente para adorar a Dios. Y por eso el libro de Apocalipsis dice que los ancianos toman sus coronas y las ponen delante de Dios. Porque cuando vemos la gloria de Dios, no podemos guardar nada de gloria para nosotros. Toda la gloria se la lleva a Dios. Entonces, de eso se trata la música. Sí, ya me acordé. Era sobre, entonces, si una alabanza no me hace sentir emociones de, por ejemplo, de danzar, de oír a Dios, o digamos, me hace sentir esa emoción, no está mal, ¿verdad? Porque yo viví pensando, a mí me enseñaron de que no, que una alabanza no tiene que hacerte sentir emociones, sino que tienes que solamente alabar a Dios y es para eso, para darle alabanza a Él. Pero si tú ya empiezas a sentir algo, ya no está bien. Entonces, si una alabanza o una canción cristiana algo me hace sentir algo, por ejemplo, como te digo, esa alabanza de Cuán grande es Él, que esta chica o señora, no sé, le combina con otra alabanza y es muy bonita. Entonces, a mí eso, por ejemplo, me hace sentir así como que bonito, no sé cómo explicarlo. O sea, sentir ese sentimiento de llorar, de decirle gracias, Señor, muy grande. Y yo me meto en la canción y sí, pues al contemplar los cielos y ver la grandeza, a mí me llama mucho la atención eso de los planetas, del Ujú. universo, y esas cosas. Entonces, es verdad, o sea, nosotros somos ni un piojo en todo ese universo tan grande, inmenso que somos, y aún así Dios se fija en nosotros y nos ama así, siendo tan pequeños de toda esa creación inmensa que es. Entonces, a mí me hace sentir ese, como que gracias Dios, y ponerme a llorar. Y es una canción que, por ejemplo, en otras iglesias, en otros lugares dirían que eso está muy mal. Ujú. Entonces, no está mal sentir, al escuchar una alabanza, no está mal sentir emociones. Un hermano decía que poder separar la música de las emociones es algo muy difícil, porque, o sea, sí o sí, cuando escuchas algo, te Sientes algo. produce algo, exacto, ajá, es lo normal. O sea, por ejemplo, si escuchas el feliz cumpleaños, Ujú. te trae como que pensamientos así como que de fiestas y de alegría, de estar en familia, o no sé, el himno nacional lo escuchas y ya te nace el patriotismo. O sea, es imposible separar una cosa de la otra. Entonces, el punto, eso sí, es que siempre sea que nuestro corazón siempre esté enfocado en Dios. Entonces, en este caso de lo que te contaba, de que yo me siento en esa dificultad de dejar de escuchar algo mientras, o sea, tú me dices, yo debo pedir la guía de Dios. Obviamente, todos los días lo hago, Ujú, pero para mí o sea, sí me cuesta mucho dejar ujú, algo que para mí por mucho tiempo fue un sostén en mi vida, porque para mí la música fue algo que me sostenía. A mí nunca me gustó irme a emborrachar, a fumar y esas ujú. cosas con mis amigos rockeros, ¿no? Yo prefería irme a mi casa y poner música y ya, quedarme ahí. Para mí, eso fue cuando hubo un tiempo en el que estuve así totalmente solo, que yo ponía eso en esos CDs viejitos, que Ujú, tenía el CD y tenía los parlantitos, y el CD iba arriba, ujú. yo le ponía ahí para que se repita el CD, y yo me acostaba con eso, le ponía que se repita todo, y toda la noche pasaba con eso, el día siguiente me levantaba y seguía sonando.
Entonces, para mí eso fue como un sostén en mi vida. O sea, Ujú. yo no me hundí en depresión, no me hundí en soledad, no, sino que para mí la música fue un sostén. Entonces, para mí sí es difícil, me cuesta mucho dejar ciertas canciones que para mí en su época me sostuvieron. No sé cómo manejar eso. O sea, fueron canciones, digamos, por decir así, del mundo. Ujú. Canciones, mira, o sea, yo creo que en este tema, bueno, hay muchas cosas que podrían decirse. Quizás algunos te dirían, qué mal los CDs, quema o borra las canciones de tu playlist. El Señor sabe cómo lleva el proceso para cada quien cuando se trata de dejar, porque si tú sientes que ya es hora de dejar, entonces también yo creo que está bien tomar acción, eso sí. O sea, cuando el Señor ya te está mostrando, incomodando en una área, sí, sí es hora de tomar acción. O sea, no dejar las cosas así como que, bueno, no importa. Ya. Pero, por ejemplo, mira, a mí algo que me ha ayudado bastante es aquí la compañía de alguien más, en el sentido, por ejemplo, de mi esposo. Por ejemplo, a veces hay cosas que yo le soy honesta, le digo, mi amor, sabes que en esta área, o sea, como que he tenido dificultades de esto y esto y lo otro. Entonces, me ayuda bastante porque cuando ya tienes a alguien más que está a tu lado, esta persona, no sé, te puede preguntar o te puede dar consejos o te puede ayudar, por ejemplo, quizás decirte, no, no escuches más y yo te voy a estar preguntando, mejor escuchemos esta otra canción, escuchemos esta otra música. Entonces, o sea, por ejemplo, yo pienso que eso es importante, o sea, no llevarlo solo, porque si te cuesta y tú crees que deberías dejarlo, como te digo, no es algo para dejarlo en el aire, quizás sí sería bueno tomar acción al respecto. Pero cuando se trata de cosas quizás que es muy difícil, o sea, no sé, tú tienes a tu esposa, o sea, o pedirle ayuda a alguien y ponerlo también delante del Señor. Algo que yo siempre insisto es que Dios no se queda de brazos cruzados. Cuando nosotros traemos una necesidad delante de Él nos ayuda. Entonces, o sea, como dice la Biblia de la viuda ante el juez injusto, o sea, le insistió y le insistió hasta que consiguió lo que quería. Entonces, si hay algo que tú crees, o sea, bueno, ya es hora de dejar esto y no está bien, Señor, guíame a que, y llena tú también esas, porque obviamente esa música, como tú dices, te ha llenado mucho, o sea, ha significado una parte esencial de tu vida, pero quizás tu problema es que sientes como que, bueno, sacar la música va a dejar ahí un vacío. Sí, Entonces, ¿cómo voy a llenar ese sí, vacío? sí, sí. Quizás esas ganas de que quiero sentirme así otra vez y Dios puede llenar ese vacío y de eso se trata la vida cristiana, o sea, que Dios llene todos esos espacios vacíos en nuestro corazón, Él los llena con algo mucho mejor. Ujú. Entiendo. Sí, debo poner mano de la obra. Sí, de verdad, no quedarnos aquí. Sí, no, y es que obviamente cuesta quizás porque es algo, como tú dices, casi un pilar fundamental, pero Sí, yo creo que Dios, como te digo, o sea, Dios tiene todo, pero mucho mejor, o sea, hay cosas que nos llenaban, pero qué bonito cuando Él las quita para llenar con algo que no se compara. Entonces, ajá, o sea, acércate y pídele a Dios, o sea, una y otra vez, hasta que el Señor te dé la respuesta y Él pueda llenarte. No sé si será con música cristiana o con Biblia o con qué será, pero el Señor llenará esa necesidad que tú tienes. ya, gracias, Tuti. Bueno, para terminar, ¿qué consejo nos podrías dar o sea, en eso mismo de la música con nuestros hijos? O sea, ¿cómo podríamos decir, por ejemplo, hoy que ya estoy con las nenas, la Sari y la Maggie? Por ejemplo, a ella le gustan unos tipos de canciones, a ella otra, o cierto género, o ciertos instrumentos. ¿Cómo podríamos nosotros, como padres o como hermanos mayores, instruir alguien menor, a un adolescente, a un niño, decirle, o no decirle, no, es que eso no está bien, esa música no tienes que escuchar por nada? Eh, Mira, algo que mis papás le han dado énfasis, le dieron énfasis en nuestra propia vida y yo he visto que es algo que le deberíamos todos dar énfasis es al nuevo nacimiento. O sea, el conocer a Jesús personalmente, ese es el inicio de todo lo demás. Entonces, si vamos directamente a decir, no escuches esta música, no va a significar nada realmente, porque el problema está en el corazón, o sea, todo nace aquí adentro
Entonces, vamos a cubrir quizás la parte externa, vamos a decir, sí, esta persona, mi hijo ya no está escuchando la música del mundo, pero de todas formas sigue su necesidad de conocer a Jesús. Entonces, pero cuando venimos a Jesús, mira, no es un asunto mágico, es un asunto de que la sangre de Jesús tiene tanto poder que una vez que esa sangre entra en una vida, tiene el poder para hacer todos los cambios que son necesarios. A veces son más fáciles. Te lo pongo en el ejemplo, por ejemplo, de los borrachitos. Yo he escuchado historias de personas que al encontrar a Jesús, el deseo por la bebida se fue de un solo. Para otros lleva más tiempo. Lo voy a poner ahorita en el asunto de la música. Quizás para algunos lleva más tiempo, como es tu caso, ¿verdad? O sea, soltarte de la música que no deberías escuchar ha costado más. Pero yo creo que Jesús siempre lo que ha querido es nuestro corazón. Eso es lo que Él ha querido siempre. Entonces lo que necesitamos, bueno, y mis hijos todavía son pequeños, entonces yo no hablo con la experiencia de una madre madura, sino hablo como con la experiencia de una hija que fue influenciada por papás que amaban a Jesús. Entonces yo creo que de nada sirve, para un papá es fácil, no sé, confiscar celulares y decirle, no uses esto, no escuches eso, es lo más fácil, es lo más rápido. Pero no, yo creo que lo que necesitamos es llevarlos a Cristo. Suena muy simple, pero requiere oración, requiere y también un compromiso personal, o sea, ustedes como padres, ¿verdad? Guiando a los hijos. Eso, o sea, uno como padre necesita primeramente encontrarse con Jesús y tener una relación sólida con Jesús. En base a eso, los hijos van a ser influenciados. Muchas gracias. De verdad ha sido mucha bendición esto, porque yo sí estaba bien perdido en esto. Era muy difícil. Me ha costado mucho dejar algo que para mí fue, como te dije, un sostén en mi vida. Pero creo que sí, o sea, como tú dices, si Dios quita algo es para llenarlo con algo mejor. Entonces creo que era lo que necesitaba escuchar. Ajá, muchas gracias, Titi. Y bueno, creo que gracias por estar aquí. De verdad ha sido un placer y espero que ya aquí con el tiempo, mientras yo vaya trabajando en eso, podamos otra vez tener una conversación y algo más de cómo hacer música, eso, porque a mí sí me me llama mucho la atención de tocar un instrumento y esas cosas. Sí. Sería chévere hablar sobre eso en algún momento. Sí, me encantaría. La música creo que nos apasiona, ¿verdad? Esa es la palabra, que es un tema que nos apasiona. Yo podría hablar todo el tiempo de música, a veces me tengo que detener para no meterme en ese tema. Así que yo encantada otra vez de poder estar aquí en otro momento y espero que también todos los que escuchen, o sea, puedan experimentar esa belleza de la música. El Señor nos dejó la música para poder experimentar cosas maravillosas en su presencia, o sea, cosas incomparables realmente. Así que espero que cada uno pueda experimentar la gloria de Dios a través de la música. Muchas gracias, Titi, te agradezco mucho y esperamos tenerte pronto aquí. Gracias, Rubén. Gracias. Gracias.